para lo cual voy a compartir mi pantalla. Bueno, o sea, vamos a compartir pantalla. Pregunto, ¿se ve mi pantalla? Bien, entonces también se escucha y como yo les escucho de igual manera. Estamos en este tema del megacolon. Hicimos el repaso del megacolon Hirschsprung, o sea, del megacolon congénito. Ahora vamos a hablar del megacolon primario, del adquirido, ¿no? Entonces, tenemos que remontarnos a lo que es nuestra enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, bastante conocida por nosotros y vamos viéndola desde diferentes puntos de vista y en cada una de las materias de alguna forma se va repitiendo esta enfermedad. Entonces, simplemente voy a recordarles. Miren, la enfermedad de Chagas puede condicionar un megacolon primario, es como hemos hablado, referente al nacimiento primario, o puede ser uno adquirido, que vayamos adquiriendo, ¿no? En el transcurso de la vida. Es secuela de la enfermedad de Chagas, o sea, consecuentemente a la enfermedad de Chagas, resulta siendo de la destrucción de estos plexos, de Meissner y Auerbach. Entonces, esto se va a destruir estos plexos a través de una neurotoxina que posteriormente produce una dilatación del colon de la parte proximal. Entonces, esa dilatación se va conociendo con el nombre de megacolon, pero la causa es esta, que está habiendo una destrucción de los plexos en la parte. Endémicamente, vemos la infección por Trypanosoma cruzi endémica en Sudamérica. El vector lo conocemos como la vinchuca, es el que normalmente hay poblaciones en el lado de Cochabamba, por decirles, hacia el lado de Aiquile, donde anteriormente abundaba la cantidad de vinchucas. Y de ahí tenemos bastante cantidad de pacientes con enfermedad de Chagas. Y esta enfermedad nos ha condicionado dos patologías, ¿no? Una patología a nivel intestinal y otra a nivel cardíaco. Pues tenemos cardiopatías, pacientes con problemas de cardiopatía por enfermedad de Chagas, ¿no? Que de igual manera condicionan una dilatación del corazón. Y en este sentido nos toca hablar de lo que es la dilatación a nivel del intestino grueso, y eso se conoce con el nombre de megacolon. Dentro de la epidemiología vemos que aparte de la vinchuca tiene las viviendas precarias donde habita prácticamente el vector. Habita el vector en medio de las viviendas precarias que tenían. Hoy en día se ha logrado limpiar bastante, se ha logrado el sellado de esos lugares donde vivía y se ha estucado prácticamente, ¿no? O sea, prácticamente en las viviendas, de igual manera en los lugares donde había el criadero de las gallinas, todo eso se ha tratado de limpiar para disminuir este vector. Entonces, este vector es el que transmite. Vamos a recordar. Entonces, la enfermedad de Chagas tenemos el Trypanosoma cruzi. Visto en el microscopio vamos a identificar al Trypanosoma cruzi. El vector, aquí está en la foto, se lo ve bastante bien, se lo reconoce, ¿no? Entonces, vemos que a cierta edad, como vamos preguntando a nuestros pacientes en nuestra consulta y le preguntamos a los pacientes si conocen la vinchuca, ¿no? Entonces, ellos a veces indican que de pequeñitos había gran cantidad a nivel de... Y esos son los vectores que hemos tenido y que han transmitido esta enfermedad. Y el huésped, ¿quién es el huésped? El ser humano. Entonces tenemos los elementos, el agente, el vector y el huésped de la enfermedad de Chagas. ¿Qué es lo que hace? La vinchuca, esta vinchuca viene hábitat de sangre y hace un orificio en la piel, o sea, baja, desciende prácticamente de los techos o a través de las paredes, desciende y llega a la piel de la persona que está durmiendo. Generalmente los niños, ¿no? Es donde se ha visto más porque es de ahí que viene. Entonces, ¿qué hace la vinchuca? Deja una especie de baba que es similar a un anestésico para que no sienta lo que introduce su trompa,
porque es bastante gruesa y produciría dolor. Al anestesiar esta zona, el paciente no siente prácticamente nada y esta empieza a introducir su trompa hasta encontrar un vaso sanguíneo y empieza a succionar y empieza a aumentar de volumen en su abdomen y llega a crecer bastante. Por eso, muchas veces en el vulgo vemos que la gente dice, aquella persona está tan hinchada como una vinchuca, dicen, o sea, porque prácticamente se ha inflado bastante la vinchuca. Y una vez que la vinchuca se ha llenado de sangre en su interior, hace su deyección. Y la deyección sobre la piel del paciente. Y posteriormente, esta se va, abandona el lugar y se va a un lugar de la habitación donde puede estar. Abandonado y pasa el tiempo. Ha dejado el lugar de la deyección y ha dejado el lugar donde ha podido dejar el orificio de la trompa. Pasa el tiempo y lo que condiciona al paciente o a la persona, condiciona una especie de un prurito, un escozor, y el cual rasca prácticamente la zona. Al rascar, logra introducir esta deyección en el orificio e ingresa con tripomastigote metacíclico. Ese es el que ingresa a través de este y avanza, va a invadir a nivel celular y va a entrar directamente a nivel de las células y va a formar un amastigote. Y posteriormente va a pasar a nivel de lo que es el torrente sanguíneo, va a ser prácticamente atacada por macrófagos y va a producirse una multiplicación celular, va a multiplicarse y va a ir a la circulación. Es la parte aguda que vamos a ver. Miren, entonces, la fisiopatología vemos que el vector infectado. Si es una vinchuca virgen que no tiene la enfermedad, aunque condición entonces no va a producir la enfermedad. Tiene que ser un vector infectado. Tiene que tener en su interior de la vinchuca el tripanosoma. Si no va a lograr llevar la infección. Entonces, este vector infectado condiciona que sus deyecciones sobre la piel va a contener tripomastigotes metacíclicos. Esto es lo que elimina. Los tripomastigotes metacíclicos que ingresan a través del orificio que ha condicionado la trompa. Y posteriormente estos van a ingresar por la herida y van a invadir los macrófagos y va a haber una replicación, de las formas de amastigotes. Entonces, va a replicarse esos amastigotes, se está viendo una replicación y posteriormente llegan al torrente sanguíneo, va a pasar a la sangre, al torrente sanguíneo, como tripomastigotes y van a diseminarse a diferentes órganos, ya por la sangre van a ir a diferentes órganos, entonces van a ir directamente hacia ciertos lugares donde sean más apetecibles, entonces van a estar circulando en la sangre. Es en esta etapa donde podemos encontrar en ciertas cantidades en la sangre de este tipo de infestación. ¿Y qué puede hacer? Se hace por eso los estudios, por ejemplo, que hacíamos en biología del estudio a nivel de la gota de la vinchuca. Entonces, se hace picar se hace prácticamente con unas, con unas, con unas copitas que tengan una especie de una estera, se coloca sobre la piel del paciente y se hace prácticamente que succione en sangre la vinchuca. Una vez que la vinchuca succionada, son vinchucas vírgenes que no están infectadas y se estudia la deyección. A los 3, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, se estudia y si se encuentra el infestante. Si no, entonces es prácticamente el paciente no tiene el Chagas agudo, es cuando está circulando en sangre. Es la prueba que se hacía anteriormente. Hoy en día prácticamente ya no se realiza mucho más, nos dedicamos a la parte crónica, porque es lo que estamos viendo actualmente. La fase aguda del parásito entonces está circulando en la sangre en cantidades que puedan detectarse. Y posteriormente esta puede dar o no dar directamente algún tipo de sintomatología. Vemos en los libros que hemos estudiado el signo de Romaña, las otras sintomatologías muy leves que va a pasar y pasa prácticamente el paciente de esta etapa y entra a la fase crónica. La fase crónica generalmente va a tener un desarrollo de 10, 30, 50 años después de la infección inicial. O sea, pasa un tiempo porque va a tener, digamos, alguna alteración y puede ir en una afección cardíaca, una afección digestiva.
Estamos viendo en la afección digestiva, vemos a nivel de lo que es el Brasil, por ejemplo, encontramos bastantes pacientes con problemas de acalasia. En nuestro medio la cantidad de acalasia es menor, pero sí hay bastantes pacientes con problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca de etiología chagásica o un problemas del dólico megacolon, ¿no? Entonces, esto nos toca la fase digestiva y existe una respuesta cruzada. Dice que existe una alteración a nivel de las células de Schwann. Y esto va a condicionar prácticamente que la alteración a nivel de los nervios periféricos y las células ganglionares, las células ganglionares del plexo mientérico, produciendo una destrucción de estas células ganglionares. Se van a destruir, va a existir una zona que no tenga una ya aganglionosis, lo que va a condicionar que el peristaltismo, va a haber un trastorno del peristaltismo, va a haber una hipertrofia muscular, no va a haber esa relajación a nivel de la parte enferma, ¿no? Y posteriormente va a haber una dilatación del segmento proximal, se va a empezar a dilatar, 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 más a medida que va pasando el tiempo, o sea, 10, 30, 50 años que pueda ser de la afección inicial, condicionando lo que conocemos como el megacolo o el dólico megacolo. Entonces, vamos viendo que esa es la fisiopatología si estudiaría a nivel de lo que es el Chagas. Entonces, en este paciente que tiene ese problema, puede ser a nivel del intestino grueso. Tenemos los músculos longitudinales a nivel del colon y los músculos circulares. Y el medio entre los músculos tenemos el plexo mientérico de Auerbach o el submucoso de Meissner. Son los plexos que van a condicionar esa motilidad a nivel de lo que es lo que va a alterar totalmente porque es destruido. Y a nivel del esófago, igualmente vamos a ver que hay una alteración a nivel de la parte de los músculos y a nivel de la parte de la submucosa. Entonces, vemos que existe una alteración de la parte ganglionar. ¿Qué condiciona al paciente? ¿Qué clínica? ¿Con qué clínica nos viene después de ese largo tiempo, 10, 20, 30 años? Constipación pertinaz. Eso se ha ido instalando lentamente, lentamente, pero en forma progresiva. Esto va a condicionar que el paciente, como no se está alimentando muy bien, edemas en membros inferiores por compresión intraabdominal o por mala alimentación, la cantidad proteica va a disminuir. Por eso vamos a ir viendo algunas imágenes o en algunos para no llevarnos con cuadro de insuficiencia cardíaca. Va al médico y el médico hace placas radiográficas, electros, todo y define que puede tratarse de una insuficiencia cardíaca. Lo que nos interesa es a nivel del abdomen, que tiene a la inspección una distensión abdominal, se empieza a distender y hay un adelgazamiento extremo. Ondas peristálticas estamos viendo. Nosotros cuando nos ponemos el estetoscopio estamos viendo los ruidos hidroaéreos en los 4 cuadrantes. El abdomen dividimos en 4 cuadrantes, superior, medio, superiores e inferiores, y vamos a auscultar los ruidos hidroaéreos. Pero en este caso a veces vemos las ondas peristálticas, cómo se van moviendo. ¿Por qué? Existe un adelgazamiento extremo, hay una gran distensión abdominal, porque hay una parte que está prácticamente estenótica, que no se relaja, y una parte que se anda distendiendo en forma monstruosa. A la palpación, el intestino dependiente, si está formando gran cantidad de materia fecal, va a ser de consistencia pétrea, ¿no ve? Una parte fecal endurecida, y lo que se llega al diagnóstico a través de un tacto rectal. El tacto rectal se introduce, como explicamos ayer, se introduce el dedo y tocamos prácticamente con una consistencia dura, parecería la cabeza de un bebé, ¿no? O sea, es una cosa, consistencia dura. Por eso se llama con el fecaloma, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo vamos a observar el adelgazamiento de la piel, prácticamente la gran distensión del abdomen, y todo está condicionado. A veces encontramos unas zonas pétreas que están obstruyendo prácticamente la salida de la materia fecal, el vaciamiento. Entonces, así encontramos pacientes con la gran distensión del colon. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Qué hacemos con un paciente? En este caso, podemos ser laboratorios. Sospecho de que sea Chagas, le voy a pedir pruebas para ver si existe Chagas. Entonces, se dice que 2 pruebas serológicas tendrían que confirmar, no solamente una. Pido el TIF y el HIFE para Chagas, el test de inmunofluorescencia o la hemaglutinación indirecta, con los cuales puedo tener una positividad en ambos. Me van a decir que este paciente es chagásico. O en otros casos podemos ver como una tercera prueba el Western blot. Entonces, son
pruebas que por laboratorio podemos confirmar y decir, es un problema chagásico del paciente. Ante esta situación que vemos del paciente con gran dilatación, ¿qué hago? Hago una rectosigmoidoscopía. Su nombre dice, quiero ver el recto y el sigmoides a través de un aparato que es el rectosigmoidoscopio. Hay el flexible y el rígido, en el cual va a mostrarnos la ampolla rectal, que esté bastante amplia y va a continuar hacia a la parte superior, hacia el megasigma. Si ya existe una roseta de torsión, tenemos un vólvulo, pero si no, podemos encontrar materia fecal, algo que está obstruyendo, pero se logra observar a través de una rectosigmoidoscopía. Una radiografía simple de abdomen, podemos observar en estos casos el diafragma, están totalmente elevados, hay una elevación de los diafragmas que prácticamente no se observa esa cámara gástrica. La cámara gástrica, una placa simple de abdomen, siempre la observamos un nivel a nivel del cuadrante superior izquierdo, vamos a ver un nivel hidroaéreo. Ese nivel, decimos, es el nivel de la cámara gástrica. Y con esta gran distensión del colon, prácticamente desaparece ese nivel de la cámara gástrica. Podemos pedir un colon por enema. Un colon por enema, siempre que no esté perforado, se hace con bario, ¿no? Un colon por enema con bario. Doble contraste, donde vamos a ver cuán grande es la distensión del intestino grueso. A veces hay colon transverso, el colon transverso tiende a formar como si fuera una M, una N, una O, y de igual manera el colon sigmoide. Son segmentos más distendidos, del colon sigmoide y el transverso que desciende hasta abajo. A veces en la mujer desciende el colon transverso hasta el útero, dando la imagen como si fuera una M en ese sentido. Entonces el colon por enema nos va a mostrar en forma clara y contundente la gran dilatación del colon. Entonces decimos, es un megacolon, un dólico megacolon, veremos el diagnóstico, para lo cual tenemos que tomar un tratamiento. Pero quiero saber cómo estará la presión a nivel del ano y del recto. Entonces se conoce con otro estudio que es la manometría anorrectal. Quiero ver la manometría. Vamos a ver esa manometría. Entonces la manometría muestra que existe ausencia en la dilatación del esfínter anal interno. No se dilata. Entonces, ahí vemos que no hay esa relajación, está prácticamente contraído, lo que ha condicionado esa gran dilatación posterior. Y el que va a ser categórico en la biopsia, ausencia de las células ganglionares. Entonces, va a decir, no tiene células ganglionares. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Hemos repasado algunos métodos para poder llegar a un diagnóstico de la patología. Y al paciente lo observamos así. Es un paciente que está con un abdomen bastante distendido, ¿me entienden? O sea, pues está lleno de timpanismo prácticamente todo, muy distendido, y el problema es a nivel del recto, a nivel recto anal, ¿no? Entonces ahí está el problema, que está obstruyéndole y se está dilatando el colon. Y vemos este tipo de paciente, como ustedes lo ven, a la vista es un paciente enflaquecido, un paciente, vean la cantidad de los brazos, los músculos que tiene, un paciente desnutrido, ¿no? Son pacientes así. Entonces, no tiene bola de bicho, nada de esas cosas. Son pacientes que han perdido el periodo de alimentación buena, están con un estado de hipoproteinemia, a los cuales debemos hacer algún tipo de tratamiento. Entonces, esos son los pacientes que encontramos generalmente con este tipo de patologías. Y a nivel de lo que vamos a ver en el acto peritoneal, veamos cómo se encuentra el colon. El colon está totalmente distendido, está elongado, grande. Y muchas veces simplemente resecamos ese segmento elongado y le anastomosamos. No, porque la parte enferma es la parte inferior. El tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener objetivos. Ante todo, tenemos que tener objetivos. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? El objetivo para ustedes, por ejemplo, es estudiar las materias básicas que tienen ya formadas y actualmente están con los pacientes levantando el edificio de ustedes. Entonces, tenemos un objetivo para sacar los profesionales de alto nivel. Entonces, en ese sentido, en el tratamiento para eso tenemos objetivos y después veremos qué procedimiento quirúrgico podemos aplicarles al paciente. Consiste en resecar la porción del colon dilatado, porque no va a poder solucionarse este colon si no los resecamos. Es imposible, no va a poder entrar, ¿no? Entonces, junto con el máximo de segmento agangliónico, tenemos que ir y bajar el segmento agangliónico. Si dejamos el segmento agangliónico, nuevamente va a seguir con el problema, ¿no ve? Pero habrá que restablecer esa continuidad intestinal con preservación del aparato esfinteriano. Entonces, tenemos nosotros un objetivo,
Y ese objetivo es ese. Voy a sacar la parte dilatada, voy a tratar de ir al segmento gangliónico lo más bajo posible y trataré de ver la funcionalidad a nivel del esfínter. Restableceré la defecación espontánea y mantendré esa continencia, no que se vaya saliendo permanentemente. Entonces, tengo un objetivo. ¿Cómo debo llevar a esto? ¿Con qué procedimiento quirúrgico? Me han enseñado también cuáles son los procedimientos quirúrgicos. Y dice aquí, una resección anterior. Entonces, dice resección anterior, haré sigmoidectomía. El recto lo vamos a dividir en 3 tercios. El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Es el recto de los 12 centímetros. Entonces, sigmoidectomía, resección anterior. Haré la sigmoidectomía con la resección del tercio superior del recto. Entonces, quedarán los 2 segmentos. El recto en la parte media y el colon descendente. Porque chivo. Entonces, haré una anastomosis colorrectal a nivel del tercio medio. Entonces, esa es una cirugía de resección anterior. Estoy sacando prácticamente la porción dilatada del sigmoides y estoy resecando un poco de ese segmento gangliónico del tercio superior del recto. Estoy dejando sus 2 tercios. Probablemente sean así. Entonces, el patólogo nos dirá cómo está esa parte inferior. Pero esto no me satisface. El paciente es muy joven. Tendré que bajar mucho más todavía eso del recto, porque sé que ese recto es el enfermo. Entonces, puedo sugerir una resección anterior baja. Y en la resección anterior baja ya deberé bajar el recto hasta el tercio medio. Entonces, secaré el sigmoides más los 2 tercios superiores del recto. Entonces, solo me quedará un tercio, o sea, 3. Y en ese lugar realizaré la anastomosis colorectal en el tercio inferior. Entonces, por eso se llama resección anterior baja. Eso es lo que estoy llegando a dejar segmento junto con el máximo de segmento gangliónico. Estoy resecando ese segmento y por eso me estoy bajando más. Cuanto más bajo cerca del ano, mucho mejor. Veamos eso. Entonces, a eso nos referimos referente a nuestro tratamiento. Posterior, podré plantear también una operación de Duhamel. Ayer hemos hablado, en el cual ya prácticamente voy a llegar a anastomosar a nivel de lo que es casi la línea dentada, en ese tercio inferior, desde quizás queda el recto un poco o en la parte de la línea dentada, ya casi cerca al ano, donde estoy sacando más al máximo del segmento gangliónico, pero estoy restableciendo continuidad. Y entonces la de Duhamel es la que hacemos la anastomosis. Toda esta anastomosis tendría que hacerlas con stapler, con la maquinita donde introduzco y va a hacer que va a anastomosar y va a cortar. Pero a veces nos queda como complicación el segmento que hemos anastomosado bastante estrecho. Entonces usamos un segundo stapler en la parte lineal donde ampliamos esa anastomosis. En vez de que sea una anastomosis circular, le hacemos una anastomosis tipo en B más añadida al orificio. Entonces hago una operación de Duhamel que sería una anastomosis retrorectal, ingreso por la parte posterior del recto, o sea, por el mesorrecto hacia la parte más baja y el otro cirujano ingresa con el stapler por el ano y logramos prácticamente empatar en la parte inferior y realizamos la anastomosis. La de Duhamel-Haddad es aquella que hacemos el corte en el recto, igual así, y descendemos a manera de una colostomía por el ano. Y en 15 días resecamos ese segmento que ha quedado. Tienen algunas complicaciones que vamos a ver. Otro puede serse una rectosigmoidectomía con anastomosis coloanal. En este sentido es lo que estamos haciendo, una anastomosis al ano directamente. Estamos sacando el sigmoides, todo el recto y una anastomosis del colon al ano. De igual manera tengo que usar stapler, ¿no? Entonces son maneras como puedo suturar. O en algunos casos una colectomía. Total, ya no nos queda colon, le voy a anastomosar el ilion al recto. Entonces, si anastomoso el ilion al recto directamente, puede condicionar a nuestro paciente cuadros de diarreas permanentes. En algunos pacientes hemos tenido que, durante el día tienen que hacer cerca de 25 diarreas. Pero poco a poco se va normalizando. Esa parte del ilion que está quedando se va a colonizar y el paciente se va a acostumbrar y prácticamente va a tener una deposición al día, uno cada 2 días. Entonces, prácticamente se soluciona. Pero también podemos realizar con una pouch.
Una sapauch es la que hacemos una especie de una cavidad en la parte inferior, no directamente del ilion al recto, sino directamente la anastomosis del ilion hacia la parte baja, podemos hacer una pouch, o sea, una especie de una cavidad donde prácticamente llegue el contenido intestinal y quede un tiempo en ese lugar absorbiéndose para después eliminar. Hacemos una pausa a nivel del esófago, cuando hacemos una gastrectomía total, hacemos una pausa, ¿no? Con el intestino, con el ilion. Entonces, con el yeyuno prácticamente se lo levanta hacia la parte superior y hacemos una asa pouch, ¿no? Entonces, porque el duodeno no va a poder hacer un Bilsot 2 en la cual vamos a subir directamente el yeyuno hacia la parte del esófago y en vez de hacer un esófago y yeyuno anastomos terminal que puede condicionar un dumping, un problema de vaciamiento rápido a nivel del estómago, le hacemos una asa pouch. Entonces, una asa pouch donde prácticamente el contenido del esófago va a bajar y va a ser lentamente va a ir bajando hacia la parte inferior del yeyuno y no va a tener el paciente los síntomas cuando existe un vaciamiento rápido. A veces toma de golpe un vaso de líquido y el paciente empieza a querer desmayar, empieza a tener mareos y alteraciones totalmente que le disgustan al mismo paciente. ¿Qué podemos condicionar en ese sentido? Ya sale una sapauch, en la cual vamos a ver que el vaciamiento no va a ser rápido. Y es lo mismo que podemos hacer en ese sentido. La anastomosis del ilion al recto que estamos queriendo hacer, le podemos hacer una asa pouch. Es decir, el paciente no va a tener un despeño diarreico permanente. La técnica de Duhamel, como ayer habíamos indicado, son las mismas diapositivas, donde prácticamente la ADAT es la que sale a manera de una colostomía. Las dos descienden por la parte posterior. Aquí vemos el hueso de la columna, el sacro, ¿no? Y aquí está el coxis. Entonces, por ahí atrás desciende prácticamente, se hace un corte a nivel del recto, de la anosrectotomía, y por el cual se desciende el colon hacia la parte baja y queda a manera de una colostomía. Y la de Duhamel nomás, la que se hace la anastomosis. Aquí estamos anastomosando y esta anastomosis la realizamos con stapler. Puede ser una anastomosis circular únicamente, pero a veces la ampliamos siempre así una vez para que sea mucho más amplia el vaciamiento y el paciente pueda descender. El secundario, estamos adquiriendo, vamos a hablar del primario. El secundario adquirido, vemos como causas, digamos, algunas enfermedades que puedan hacernos adquirir, aparte de las que hemos dicho, neurológicas, incluso aquí tenemos el Parkinson, neuropatía diabética, que pueden llegar a terminar con un megacolon. Enfermedades del músculo liso, la esclerodermia, amiloidosis. Son enfermedades que podrían hacernos adquirir un megacolon, es decir, enfermedades metabólicas como la porfiria, el hipotiroidismo, hipopotasemia. Aquí están citadas. Infecciosas, aquí la que tenemos, la enfermedad de